Hoy estuvo Martín Guzmán en este estudio, estuvo conversando con Ernesto Tenenbaum y equipo antes de las medidas que anunció el Banco Central. Y entre las cosas que dijo Guzmán, habló de la inflación y de cómo influye sobre la inflación el dólar. Escuchá lo que dijo. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es construir las condiciones para atacar el problema inflacionario. Para atacar la inflación necesitamos, primero, tener una política macroeconómica que fortalezca la consistencia, que haya dólares en el Banco Central. Eso es lo más importante, ¿sí? La política fiscal y la política monetaria son auxiliares para ese objetivo. Bueno, tiene razón Guzmán, que hacen falta reservas para poder, desde el gobierno, defender un nivel del dólar, un tipo de cambio, y a partir de ahí construir nuevamente la estabilidad de precios, que es lo que hoy se perdió y lo que no parece poder recuperar el gobierno. Este mes de junio, que estamos cerrando, va a tener de vuelta la inflación por arriba del 5%. Y claro, después vienen también los impactos de los aumentos tarifarios, del aumento del gasoil blue, que está siendo usado para transportar muchas de las mercancías que luego vamos a consumir y que van a incluir un flete más caro que el del gasoil oficial, obviamente, porque eso se le está recargando a las empresas que trasladan las cosas. Estas medidas que lanzó hoy el Banco Central y que antes había coordinado con el Ministerio de Economía y con el nuevo Ministerio de Daniel Scioli, que en un rato vamos a hablar de él, el nuevo ministro de la Producción, se conocen después de que la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner denunció que había un festival de importaciones. Claro, las importaciones ya en mayo fueron récord de 7.500 millones de dólares. Ahora en junio van a superar los 9.000 millones de dólares. Pero curiosamente, Gabriela Cerruti, la portavoz de Alberto Fernández, había salido a desmentir que haya festival de importaciones. Pero ahora parece que resulta que sí había, porque si el gobierno mismo que integra Gabriela Cerruti anuncia una medida para restringir las importaciones, para controlar justamente la salida de divisas, quiere decir que efectivamente había un problema ahí, como hizo notar Cristina el lunes pasado y como desmintió, repito, la portavoz de Alberto Fernández el miércoles. Entonces, ahora habrá que ver el impacto de estas medidas que saca el gobierno para frenar, para tapar de algún modo esa sangría de divisas para pagar las importaciones. Porque igual hoy, a esta hora, hay un valor récord del dólar blue, cotiza 226 y subiendo, y también hay un valor récord del oficial, que subió un mango y pico en lo que va de la rueda y está a 213 y monedas. Habrá que ver el impacto, porque en realidad ese festival de importaciones es un festival que no tiene que ver con chucherías chinas o con bienes de consumo que súbitamente la gente se lanzó a consumir. Ese festival de importaciones tiene que ver sobre todo con la energía y con los combustibles. Y eso se importa a lo pavo por la mala praxis de un gobierno que no pudo construir, por ejemplo, en tiempo y en forma el gasoducto, o que no estableció el esquema necesario para que haya gasoil en todos lados y para que no haya que importarlo de la manera en la que se está importando ahora, con el costo en dólares que representa esto para el Banco Central. Ahora, el dato económico del fin de semana, más allá de estas medidas, que repito, a mí me parece que van en la dirección correcta, porque coincido con Guzmán en que es fundamental que el gobierno tenga más reservas para poder frenar la inflación. Ahora, el otro dato económico del fin de semana fue la reunión de 3 horas que tuvo Cristina con Melconian, con Carlos Melconian, el viernes, y que hizo trascender cuando nosotros estábamos terminando el programa Jorge Asís, el periodista, escritor, bueno, y conocido exfuncionario también y exdiplomático en la época del menemismo. Ese dato, el dato de Melconian reunido con Cristina, es un dato que tiene mensaje económico, mensaje al establishment, pero también mensaje político, muy claramente tiene un mensaje político. Y Melconian, que hace un ratito en La Nación Más admitió que habló con Macri después de esta reunión con Cristina, que habló el sábado con Macri, porque Macri lo llamó a ver qué habían hablado. Melconian, el mismo sábado, después de la reunión con Cristina, dijo esto para explicar él por qué se había reunido con la vicepresidenta.
Poner en marcha a la Argentina va a requerir meter adentro a todo lo que se pueda. Vos planteás la necesidad de poner en marcha a Argentina, sumar a la mayor cantidad de consenso. Pero Cristina es la reina, la Aladí de la grieta. Bueno, pero hay que darle la chance a que la gente cambie. Hay que darle la chance a que la gente cambie, dice Guzmán. ¿Y quién cambia en este caso? Dice Melconian, perdón. ¿Y quién cambia en este caso? ¿Cambia Melconian o cambia Cristina? Porque a Fernanda Vallejos le parece absolutamente lógico que Cristina se haya reunido con Carlos Melconian. Claro, hay gente a la que le parece absolutamente genial todo lo que hace Cristina, ¿no? Absolutamente lógico que se reúna con Melconian, pero también absolutamente lógico que lo bardee a Guzmán. Pero, claro, Melconian es el mismo que hace 10 días decía que la espiralización de la crisis es evitable, pero que el deterioro no. Es el mismo que decía que el dólar oficial está 20 pesos atrasado. Que lo decía en un encuentro con inversores, además, en un encuentro de Puente, de la financiera Puente, una financiera que fue clave en el endeudamiento de todas las provincias a nivel subnacional durante todo el gobierno de Macri. ¿Qué dijo Melconian ese día? Que el dólar tendría que valer 140 en el mercado oficial. 140 sin el 30 ni el 35 de retención de ganancias. Es el mismo Melconian que el mes pasado decía: hay que preparar una reforma del sector público. O sea, que hay que rajar a miles de empleados estatales. El mismo Melconian que dijo: urge un shock desregulatorio. Las leyes laborales no pueden seguir como están ahora. Es el mismo Melconian que dijo, y leo textual, esto es de mayo, hace un mes, cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos, lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión. Es un Melconian desatado que siempre propuso como única salida el ajuste fiscal, el ajuste monetario, la vía ortodoxa de combatir la inflación, y que además ahora preside la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea, la misma que prohijó a Cavallo en los años 90. De hecho, en la reunión, según contó Asís, estuvo María Pía Astori. María Pía Astori es una de las principales constructoras de Córdoba y financista de la Fundación Mediterránea. Estuvo ahí con Melconian cuando, se sabe, Melconian está usando la plataforma de la Fundación Mediterránea para advertirle a todos los sectores económicos que en caso de ganar Macri, el que sería ministro es él. Ahora, lo que llama la atención son varias cosas. A Martín Guzmán no lo recibe por ajustador, pero sí recibe a Melconian, Cristina. ¿Cómo es esto? Al ministro de Economía, que es cierto, el año pasado llevó adelante un ajuste fiscal brutal y que hoy reivindicó acá en esta mesa, pero que el año pasado decía que no hacía. Claro, él dice, subió el gasto en términos reales, lo que bajó es el déficit porque la economía ya estaba creciendo de por sí. Bueno, tal como administró la marcha de la economía Guzmán, la economía creció mucho el año pasado, pero ese crecimiento, como había advertido Cristina, se lo llevaron 4 vivos. Ahora, si Melconian hubiese estado a cargo, no habría pasado eso, habría pasado algo mucho peor, que es que durante la pandemia nos habríamos hundido en una espiral recesiva descomunal, porque Melconian tiene una receta, que es la receta de, está bien, la hice más simpático porque es de Racing, de Valentín Alsina, te hablo así sin ese, todo, pero es la misma receta que llevó adelante Nicolás Dujovne con Guido Sandleris, la que después incorporó a Hernán Lacunza, la receta del déficit fiscal cero y de la emisión monetaria cero, aún con alta inflación, como hizo Nicolás Dujovne. Entonces, de vuelta, a Guzmán no lo recibe por ajustador, pero sí recibe a Melconian. A los movimientos sociales, al movimiento Evita, Cristina los acusa de tercerizar la pobreza, pero al mismo tiempo le tiende la mano a la CGT, llama a Héctor Daer para ver cómo ve el panorama político, cuando la CGT es la principal responsable de que nuestros sueldos sean una porquería después de la pandemia y después del rebote del año pasado. Bueno, a mí la sensación que me da es que los consensos sociales están cambiando, que la insatisfacción que hay con la deriva del capitalismo de estos últimos años es algo que está generando protestas en todo el mundo, en toda Latinoamérica, de hecho, y que Cristina lo que quiere es encarnar esa insatisfacción de nuevo, como la encarnó con gran éxito cuando se terminaba el gobierno de Macri, pero que para eso quizás tenga que
correrse del consenso que manejó hasta ahora o que encabezó hasta ahora y tenga que irse hacia la derecha. Evaluará el kirchnerismo que la sociedad se está yendo hacia la derecha y que por eso un gesto como recibir a este Melconian, no a cualquier consultor, a un Melconian que pide ajuste desatado, un Melconian que de hecho le hizo estallar el quilombo de la deuda en pesos en estas últimas semanas por las conversaciones que tuvo con inversores y lo que advirtió que podía pasar. Y la verdad, yo no tengo la certeza porque no pude hablar con Cristina en privado, como sí hablan dirigentes de la política que sí recibe y como sí habla Melconian, pero me da esa sensación de ver las últimas movidas, ¿no? El ataque tan furibundo a las organizaciones sociales, la denuncia al Festival de Importaciones y después la reunión con Melconian. Es cierto que la centralidad política de Cristina hace que todo el mundo hable de lo que ella dice. Y eso es algo que conserva y que seguramente va a conservar de cara al año que viene. Si le alcanza para ganar la presidencial, para no ganar la presidencial, es algo que está por verse. Pero lo que ya ahora puede empezar a atisbarse es si puede cambiar. Si puede cambiar, como dice Melconian, porque él dice a la gente hay que darle la chance de que cambie, pero sobre todo, cuánto puede cambiar y para qué lado puede cambiar. Que eso es, en definitiva, lo que puede darnos alguna pista de qué va a pasar con nosotros, con nuestra economía y con esos 4 vivos que se quedaron con el crecimiento del año pasado, no solamente en lo que queda de este gobierno, sino también en el gobierno que viene.